Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Vivencias. Sabemos que el VIH no es exclusivo de una sola población. El día de hoy vamos a hablar de personas afrodescendientes y VIH. Acompáñenos. Como les decía, el día de hoy vamos a tener un programa muy educativo, sobre todo educativo, eso, la verdad. Y tenemos como un invitado especial, la verdad, Isidro Añorbe. Queridísimo Isidro, Hola, bienvenido. Lain, un gusto saludarte, siempre es ¿Cómo un placer estás? coincidir. Muy Me da bien, gracias muchísimo a Dios. gusto tenerte aquí, la verdad, es un gran placer. Y te voy a presentar como es debido. La verdad es que ustedes no están para saberlo, ni yo para mostrarles la pantalla, pero es un currículum de una cuartilla. O sea, gracias. Isidro Añorbe Sánchez es una persona joven, negra, homosexual, originario de Coajinicuilapa, municipio ubicado en la Costa Chica del estado de Guerrero. De formación en Derecho, desde el 2012 inicia su labor como defensor de derechos humanos de las personas LGBTTIQ+, personas que viven con VIH, integrante y fundador de la Asociación Civil Equidad y Participación Ciudadana, impulsor del matrimonio igualitario en el estado de Morelos desde el 2012. En el 2013 inicia el litigio estratégico para el acceso al matrimonio igualitario en el estado, logrando así que más de 15 parejas del mismo sexo se pudieran casar a través de juicios y amparos que fueron promovidos desde Equidad y Participación Ciudadana ACE. En el 2014, a través de un diputado local, presenta en conjunto a otras organizaciones una reforma al Código Penal del Estado de Morelos para la tipificación de la discriminación como delito, además de participar en los trabajos para lograr la creación de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Morelos. Participó en la elaboración del protocolo de actuación policial en casos que involucren a personas de la diversidad sexual. En 2015 presenta el primer amparo colectivo para matrimonio igualitario en el estado, firmado por más de 100 personas, gays, lesbianas y trans, residentes en el estado de Morelos, logrando ganar el juicio en marzo del 2016, sentando un precedente legal e histórico al ordenarle al Poder Ejecutivo la publicación de la sentencia en el periódico oficial Tierra y Libertad como una medida de satisfacción para la reparación integral del daño de las personas que firmaron el amparo. En prevención y atención del VIH y SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, ha recorrido en 4 ocasiones el estado de Morelos, llevando pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, condones e información verídica y científica a personas LGBTTIQ+, y juventudes a través del proyecto denominado Ruta Estatal de Prevención del VIH y otras ITS en Morelos, implementando a través de la equidad y participación ciudadana y el colectivo Quibernos. Es impulsor del reconocimiento constitucional de las personas afromexicanas en Morelos y en el país, generando espacios de diálogo y reflexión para personas jóvenes afromexicanas, logrando la creación de la categoría concejal Jóvenes Afromexicano en el Consejo Estatal de las Juventudes de Morelos. Ay, güey, no manches, no, pues ya. Un montón de chamba, mi queridísimo Isidro. La verdad es que es un gran placer tenerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Alain, gracias. Muchas gracias. Que debo decir que estaba invitado a otro programa, pero nunca llegó Isidro. Gracias, gracias por mala onda. Pero, Por educación no diré lo que pasó, porque soy una persona muy oigan, educada. oigan, pues a nosotros nos interesa mucho desmenuzar el tema de VIH. Y uno de los temas que nos ha estado faltando como abordar es el tema de la etnia o el origen. Y entonces se nos atraviesa inmediatamente la característica social al respecto de la descendencia, ¿no? O el origen o la etnia. Y entonces estamos obligados de alguna manera a tratar el tema con una persona, pues, ¿quién más que Isidro en México? La verdad es que es una de las personas que más le sabe al tema. Y entonces vamos a hablar de las personas afrodescendientes, afromexicanas, afroamericanas, de alguna manera, ¿no? O sea, la afrodescendencia como una característica y obviamente desmenuzar el tema de VIH a partir de esa característica social. Entonces, Isidro, primero, ¿cuál es la situación de las personas afromexicanas
en cuestión de derechos humanos? La lucha ha sido pues larga, pero en realidad corta. Es una lucha que muchos y muchas de mis compañeras, personas y mujeres afromexicanas, mujeres negras, hombres negros, emprendieron, y que es una lucha que principalmente ocurre, como muchas más, con las poblaciones pues interesadas, pues afectadas. Eh, Recordemos que en 1990-91 se hace el primer encuentro de personas negras en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, y que fue como en esta reunión informal, sin siquiera tener sin siquiera tener como autoridades invitadas, sino más un tema de comunitario, de comunidad. Fue ahí donde empiezan a nacer liderazgos que actualmente siguen en la lucha de los derechos por las personas, de las personas afromexicanas, personas negras, personas afrodescendientes. Y aquí en este término me quiero detener un poco para que las personas sepan por qué son personas afromexicanas o afrodescendientes, que el término afrodescendiente es un término paraguas, que es un término que incluye a personas afros que viven en otros países, y que es como un término para hablar en general de todas las personas afrodescendientes en el mundo. ¿Y por qué decir personas afromexicanas, afroperuanas, afrocolombianas? Es por un tema de visibilizar a las poblaciones en sus países y en sus nacionalidades. Es más un tema de hacer visibles, de hacernos visibles a nosotros, y que también recordemos que no por estos términos que son meramente también de visibilizar, y que ocurren términos también académicos, eh, el término de persona negra como una reapropiación de esta palabra que en algún momento se usó como una ofensa para nosotros, para nosotras, pues también el término de cuando una persona se asume que es una persona negra, también es, cuando ustedes lo escuchen decir es que yo soy negro, a lo mejor para muchos suena como, es como un término grosero o peyorativo, pero es como el mismo caso si lo traslapamos cuando una persona homosexual dice, pues es que yo soy puto, ¿no? Es como un término de reapropiarnos de esa palabra que en algún momento tanto daño hizo, y tantos insultos ocurrieron con esa palabra. Justo por ahí va el tema de que por eso escuchan como afromexicanos, afrodescendientes, personas negras. Ahora sí que depende de cada quien, como guste apropiarse de, o como guste llamarse, y es ahí cuando ocurre, volviendo al tema, en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, en este encuentro comunitario en 1990-1991, y que también de ahí nace la idea de hacer un museo de la cultura afromestiza. Y aquí volvemos también a otro término diferente que no es afromexicano. ¿Por qué afromestiza? Porque en la parte de Guerrero y Oaxaca las comunidades negras conviven mucho y se inmersen mucho con poblaciones indígenas que viven también ahí en esa zona. Entonces hay una mezcla entre personas afromexicanas y personas indígenas, y es ahí donde nace como esta parte de que el museo se llame Museo de la Cultura Afromestiza. Es un museo que está en Coajiniculapa, en Cuaji, el municipio en el cual yo nací, y que tiene ya muchísimos años, y que es el primero que se crea, y de ahí en ese mismo museo, en ese mismo municipio, se empiezan a gestar movimientos muy grandes a nivel nacional para iniciar con la lucha de reconocimiento de las personas afros en nuestro marco jurídico y legal, que es muy importante decir que ha sido una lucha de muchísimos años, y que hasta hace apenas
no, 3 años, en el 2018-19, fue que ocurre una reforma constitucional en donde se nos reconoce como personas afromexicanas que existimos, que vivimos, que convivimos y que socializamos en México. ¿Qué pasaba antes? Pues que nos metían a la misma bolsa que las personas indígenas. Indígenas, ¿verdad? Así es, nos metían Claro. para todo con las personas indígenas. Es más, el instituto, se me fue el nombre, el instituto indígena, tiene otro nombre. Cuando las personas negras queríamos ir a solicitar los apoyos para proyectos, para el campo, para lo que fuera, pero como personas negras, nos mandaban al instituto de las personas indígenas porque decían que ahí era donde nos debíamos atender y que pues éramos lo mismo, que las personas negras y las personas indígenas éramos lo mismo y que por lo tanto no tenía por qué haber un área específica para nosotros. Por eso es que vivimos muchísimo tiempo invisibilizados, invisibilizadas, creyendo que las personas negras no existían en México, que no había, porque incluso se nos llamaban como personas hasta mestizas, o sea, muchas personas negras en algún momento se asumían como personas mestizas y me incluyo como en esta parte porque yo recuerdo mucho que cuando yo iba a la escuela y decían es que hay indígenas en México y personas mestizas, no decían que había personas negras, personas afromexicanas, entonces es ahí donde también empieza un tema de invisibilizarnos desde los libros de historia y pues por supuesto, si no estábamos en la Constitución, que es nuestra Carta Magna y el piso mínimo de derechos, pues menos íbamos a estar en los libros de historia y menos iban a hablar de nuestras situaciones, de nuestras carencias, de nuestras necesidades. Y ocurre esto en el 2018-19, pero como todo lo que se hace en México ha quedado a medias y nos han quedado mucho a deber. ¿Por qué? Porque como somos un pueblo originario también, y si ustedes recuerdan, los pueblos indígenas y originarios tienen el derecho a ser consultados cuando se hagan reformas o cuando se hagan acciones que afecten a sus comunidades. Pero como nosotros somos personas afros, pero no somos personas indígenas, pero en algún momento nos quisieron meter como personas indígenas, es que espérate, ustedes no tienen por qué ser consultados porque no son indígenas. Entonces, pues nosotros podemos hacer, o al menos eso creyeron los legisladores, lo que nosotros queramos sin que se consulte a las poblaciones afros de todo México qué es lo que quieren, cómo es lo que quieren que se vea plasmada esta reforma constitucional en nuestra Carta Magna y cuáles van a ser los efectos, porque no solamente es el reconocer en un artículo de la Constitución, también es que se nos reconozcan en las leyes y normas que existen, que se reconozcan, ejemplo, a las mujeres afromexicanas en los institutos de las mujeres de los estados, en el Instituto Nacional de la Mujer, que se hable de las mujeres afros, que se creen campañas, proyectos específicos para las mujeres afros, para atender las violencias específicas que viven las mujeres afros y que por supuesto no son las mismas que vive una mujer cisgénero, que vive una mujer indígena, que vive una mujer pues lesbiana, ¿no? Son diferentes tipos de violencia porque el contexto sociocultural es muy distinto a las poblaciones que acabo de mencionar. Entonces, en términos de cómo estamos, pues solamente tenemos un reconocimiento constitucional, una reforma que está a medias, que aún no se ha implementado, que aún no ha bajado en muchos estados, pues en la mayoría yo diría, porque los únicos que actualmente tienen reconocidos en sus constituciones es Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Coahuila, entre otros más, pero estos que acabo de mencionar lo hicieron porque son estados en donde hay personas, en donde hay un mayor número de personas afro viviendo y que por lo tanto la lucha y
la gestoría y los movimientos que hay pues son más fuertes. Entonces, necesitamos que la reforma constitucional baje, que la reforma constitucional se aplique a las otras leyes, marcos jurídicos y normativos que rigen nuestro país, porque si no se queda que nada más existimos y nos reconocen en un solo artículo, pero en las demás leyes estamos siendo invisibilizados, invisibilizadas, y tenemos también por ahí el tema de acciones afirmativas que acaban de pasar y que también es un tema ahí, un tema electoral, y que lo retomo porque justo acaba de pasar, y que justo también tenemos el pendiente de que en materia electoral no hay como tal lineamientos específicos para decir que yo como persona afro, cómo es que se va a respetar mi derecho a la autoadscripción, pero cómo es que se va hacer valer el principio de legalidad para que personas sin ética y sin vergüenzas quieran venir a asumirse como personas afromexicanas. Afromexicanas, claro, que es como lo que está pasando con las personas trans, ¿no? O sea, Así es. que es como estas llamadas acciones afirmativas que terminan, no se plasman, ¿no? Concretamente, o sea, como que tienen muchísimos huecos estas acciones afirmativas, y entonces no terminan de cuajar, y entonces empiezan a meter un montón de personas que ni son personas trans, y al final están terminando ocupar o están queriendo ocupar un lugar de las personas trans, ¿no? Y creo que eso se puede explicar el por qué llegaron tan pocas personas trans a los cabildos, a los congresos locales, y bueno, pues a un montón de lugares, y creo que poco las personas afrodescendientes va a suceder lo mismo si es que no se tienen como los controles claros al respecto de estas acciones. Claro. En esta parte donde me comentabas que estos son los estados, ¿no? Que tienen como más población afrodescendiente, que son pocos estados en realidad, ¿no? Recuerdo que apenas el INEGI hizo una encuesta censal al respecto de la población afrodescendiente. Así es. En esta parte, ¿qué problemas podemos visibilizar al respecto de la salud o la educación sexual? ¿No? Porque creo que las personas afrodescendientes pasan por procesos de muy limitado acceso a educación sexual primero, y después a los mismos servicios de salud, ¿no? Entonces, más o menos por ahí acláranos cuáles son estos problemas mayores. Sí, el tema con la encuesta, que fue el segundo ejercicio, hay que decirlo, hay un ejercicio previo, un piloto que se hizo en el 2015, y que en ese piloto lo que se encontró primero fue que en México del 100%, el 1.6% de la población total de México se asume como persona afro-mexicana. Entonces en el 2015 éramos 1.5, y para el 2020, que fue cuando se hizo el censo, arrojó que somos el 2.5%. Esta cifra nos dice también un poco de la falta que hay sobre la educación y sobre la ampliación y la redignificación entre las personas afromexicanas, porque uno pensaría que el porcentaje subiría porque somos muchísimos más, pero ¿qué pasa? Que también justo el hecho de no tener acceso a educación, a servicios, a una educación sexual integral, a servicios de salud, y ni siquiera hablemos ya de un tema de un acceso a condones, sino acceso a medicamentos, acceso a una consulta médica, también hace que las personas afro pues en algún momento dejen su identidad y en un segundo plano, y pues digan, no, pues a mí qué me importa si soy o no una persona afro, yo lo que quiero es tener educación, tener servicios saludables, servicios de salud amigables, sin discriminación, en donde yo vaya y no me discriminen por ser negro, por tener el pelo chino, por tener el pelo puchunco,
por mi color de piel. Entonces creo que ahí el tema del acceso a la educación, sobre todo en jóvenes, con personas jóvenes afrodescendientes, en México hay una brecha abismal que se triplica cuando hablamos de las personas afromexicanas. ¿Por qué? Porque somos las que vivimos en estados, en estados más pobres, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, salvo Coahuila, y por ser del norte, que es como un estado en donde los índices de la pobreza no son tan altos, pero Guerrero, Oaxaca, Veracruz y en Chiapas, que también hay, y que la población ha ido creciendo por la cercanía. Entonces, pues por supuesto, somos estados del sur, en donde la pobreza es grande, en donde las carencias son inmensas, y luego súmale a eso el racismo y súmale a eso el clasismo que hay dentro de las propias comunidades, porque también hace mucho decían, es que en México no se tiene que hablar de racismo porque no hay, pero sí hay y mucho, ¿no? Lo que pasa es que justo como nos invisibilizaban como personas indígenas, entonces decían, es que no, como en México no hay personas negras, pues no hay racismo, como si el racismo solamente Derivara fuera de por su color de piel. origen, aparte, ¿no? O sea, ¿Mande? como si el racismo derivara parte del origen, o sea, del ser o no ser afrodescendiente, pues, ay, es que no hay racismo, ¿no? Porque todos somos mestizas, decían, ¿no? Me acuerdo. Exacto. Me acuerdo mucho de ese tipo de estupideces, porque no hay cómo llamarle, pero sí, de repente es como muy complejo. Yo, honestamente, aquí en Ciudad de México hemos visto poca población afrodescendiente. Aquí en Ciudad de México creo que se concentra más en Clínica Condesa, porque la gran mayoría de personas afrodescendientes son extranjeras y no cuentan con seguridad social cuando llegan aquí a Ciudad de México. Aun cuando tengan trabajo, incluso algunos se atienden en seguros privados, pero van al seguimiento también en Condesa. Entonces, pues es completamente diferente porque pues yo creo que en Guerrero no creo que sean extranjeros, ¿no? Con un acceso universal, pues. ¿Cómo es este problema, por ejemplo, cuando eres una persona afrodescendiente y te diagnostican VIH, ¿no? O sea, te notifican. ¿Hay barreras Pues estructurales sociales que muchas, vencer? muchas. Y de hecho, acabas de tocar el punto clave y es como el hilo para lo que iba a comentar, y ahí se los dejo a las personas que nos ven para que lo reflexionen y no crean que es uno el que está diciendo y exagerando las cosas. En Guerrero, según el propio Censida, los municipios con más índice de SIDA, ni siquiera de VIH, de SIDA, incluido por supuesto que ahí va también el tema de VIH, pero en los nuevos casos y en personas que llegan ya a los hospitales en fase SIDA personas con VIH, los municipios con más incidencia, evidentemente es Acapulco, pero Acapulco es un tema por la cuestión de la movilidad, porque es puerto, porque es turístico, pero la zona de la Costa Chica, que es además la zona de Guerrero que más concentra población afrodescendiente, es la zona con índices más altos de personas con VIH y personas en fase SIDA. Y esos son datos que los pueden encontrar desmenuzados en Censida, y que eso también nos habla de una relación innegable entre el acceso a la educación sexual, el acceso a condones, a campañas de prevención de VIH focalizadas a población afro, ha hecho que seamos nosotros en Guerrero los más afectados por el VIH y por el SIDA. Incluso tenemos ni siquiera es por un tema de que sector salud dijo, ay, sí, pues pobrecitos, vamos a darles como un SAE a la Costa Chica. Tenemos un SAE que es un centro de atención integral en donde las personas con VIH pueden ir ahí a consulta, a sus estudios y por el medicamento. No son Capacits, las diferencias que son más pequeños, pero estos SAE se ponen justo en donde
por X o por Y no pueden hacer otro Capacit y abren estos SAIs. Y en Guerrero hay un SAI en Ometepec, que es un municipio que está a 40 minutos de Cuajit y que además la mayoría de las personas que se atienden ahí son personas afromexicanas y que son personas de la diversidad sexual. Entonces, por supuesto que hay una relación en la incidencia de VIH en las poblaciones afro con el racismo, con la discriminación, con la homofobia, con la transfobia, porque también en temas de, hace rato mencionabas a las mujeres trans, son las mujeres trans y mujeres afromexicanas y mujeres trans, las que también son más visibles y en el tema de diversidad sexual. O sea, no es muy raro encontrar en Guerrero personas trans que sean indígenas. Son más personas trans, mujeres trans, que pertenecen a la población afromexicana y que son las más visibles y que también pareciera que no, pero hay un tema de machismo porque las personas gays afromexicanas, en teoría, para la población afro, se tienen que volver mujeres para que haya una aceptación real en las comunidades, porque entonces claro, o sea, sí, es una mujer, es una persona gay, pero pues al final es una mujer trans que cumple un rol en la sociedad de mujer y no es una persona afromexicana gay que es afeminado, amanerado y que le gustan los hombres, ¿no? En cambio, cuando ya te vuelves una mujer trans, pasas a tener algún grado de respeto, o así lo ven allá, porque ya formas parte como de cumplir un rol que la sociedad marca. Y entonces también tenemos que ver que las personas también que viven con VIH en Guerrero, en su mayoría son personas gays, mujeres trans, que pertenecen a la población afro y que es Coajiniculapa el municipio con más incidencia en casos de VIH y SIDA de la Costa Chica y que es Coajic de la Costa Chica quien tiene mayor población afro. Entonces, pues por supuesto que hay una relación inminente entre VIH y personas afro que se deriva de la discriminación estructural e histórica que sufren, bueno, que sufrimos. Claro, oye, y para terminar, para ir cerrando, ¿tú crees que, por ejemplo, los servicios de salud de los estados con más índice de personas afrodescendientes estén viendo realmente las poblaciones desagregadas? O sea, personas trans, personas afrodescendientes, personas indígenas, personas migrantes. Porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Ciudad de México lo que se hace es que se tienen como varios programas, ¿no? O sea, uno para trabajadores y trabajadoras sexuales, otro para población privada de la libertad, otro para personas tal vez indígenas, otro para personas trans. O sea, como que hay servicios tal vez tamizados con características poblacionales. Pero a mí me preocupa mucho que en otros estados donde hay mayor prevalencia de personas afrodescendientes, ni siquiera se tenga en cuenta cuáles son las problemáticas a las que se están enfrentando las poblaciones afrodescendientes. Y eso les va a impedir terminar de llevar un seguimiento completo o incluso el acceso. ¿Cómo crees tú que se arreglaría toda esta bronca en estos estados con mayor prevalencia de personas afrodescendientes? Pues creo que deberían empezar por hacer eh, un diagnóstico comunitario, un diagnóstico de los servicios de salud a los cuales se tienen acceso y a los cuales no, empezar con educación sexual integral en las escuelas, porque es muy importante que desde las escuelas a las poblaciones afro se les hable y se les relacione la población afro con la educación sexual, porque también es una
somos una población que está muy hipersexualizada, que nuestros cuerpos son hipersexualizados, que nos ven prácticamente como un fetiche sexual, como un objeto sexual, porque, sí, eres afro, no manches. O sea, no sabes la cantidad de amigos gays que a mí me han dicho, ay, un día invítame a tu rancho, invítame a Cuaji, por favor, porque seguro allá me voy a encontrar con chacales que la tienen súper así, que yo quiero ir a echarme unos hombres allá, y yo así Sí, como o sea, ¿sí me explico? Y bueno, ni siquiera por ese tema el Servicios de Salud ha buscado como la parte de hacer campañas focalizadas para nosotros, para las poblaciones afro, para las poblaciones jóvenes y de la diversidad sexual que pertenecemos a la población afro, porque también ahí, aún dentro de la población negra, hay pues vertientes, ¿no? Ahí también tenemos que hacer algunas especificaciones, y que yo creo que al ser nosotros los jóvenes y los de la diversidad sexual los más afectados, yo esperaría que tuviéramos campañas de prevención de VIH continuas, permanentes, que estén focalizadas a nosotros, a nosotras, con contenidos con los cuales nosotros nos identifiquemos, porque si vamos a ir a hacer prevención de VIH con campañas que hace Sencida, en donde todos los que salen en sus campañas son personas blanquitas, son personas caucásicas, son personas que, digo, pareciera como algo tonto, pero desde ahí empieza como la barrera de no identificarnos, de no querer acercarnos a los servicios de salud. No hay, yo he visto incluso en Morelos, en Ciudad de México y en otros estados en donde hay campañas de pruebas rápidas de VIH que son más constantes y que llegan a más lugares. En Guerrero y, por ejemplo, en Oaxaca, este tipo de campañas son muy, muy reducidas, incluso para que las asociaciones o grupos que hacen pruebas allá obtengan los permisos o puedan hacerlo, es la misma población la que no quiere que se hagan las pruebas, porque también justo como son pueblos, es que qué van a decir si yo me hago la prueba, es que y si salgo reactivo, y qué voy a hacer, me va a quedar muy lejos el Capacit, porque nada más hay dos, irónicamente, en todo Guerrero, en Chilpancingo y en Acapulco, y los hay. Entonces es como, ay, pues qué voy a hacer, me va a quedar súper lejos, ir hasta Acapulco, ir hasta Guerrero, o incluso hay comunidades que les queda a 3, 4 horas el SAI de Ometepec, y pues aún así tienen que ir. Entonces creo que tendríamos que empezar con que Servicios de Salud haga su chamba, que haga un diagnóstico de los servicios que tienen, de los que tenemos acceso también nosotros, de nuestras necesidades, de cómo nos relacionamos en nuestras comunidades, también es importante, identificar hasta lugares de encuentro, porque por supuesto que también hay, como no es Ciudad de México, no es Morelos, pero sí hay algunos eh, lugares en donde las personas de la diversidad sexual sabemos que ahí puedes encontrar el sexo casual, que puedes encontrar, que puedes irte y verte con algún HCH y tener alguna relación sexual. Hace mucho, y no quiero decir nombres porque creo que lo conocen, pero hace mucho algún compañero, algún, algún compañero me comentó que él tuvo una campaña para personas afros que era prevenir temas de VIH, o sea, era prevención de VIH, y que consistía, de verdad, juro que así me lo dijo, te lo juro, y que consistía en otorgar condones de mayor tamaño, porque la problemática ya era que todos los hombres tenían pues un pene muy grande, y que entonces
Ya sé, suena de risa, pero yo estoy tratando de decirlo sin reírme. Y que entonces ese fue como su proyecto, llevar condones large Magnum. para personas afros de allá, de la Costa Chica. Y yo así como, pues chido, ¿no? Pero pues yo creo que no solamente necesitamos como pues condones large, porque un condón sabemos se puede estirar y hay por más, o sea, o sea, pero Ya lo pongo sé. como ejemplo de, a mí lo que me preocupa es cómo una institución de salud aprobó eso, no que alguien lo haya propuesto, sino que esa institución de salud lo aprobó y dio dinero para eso, No es ¿no? cierto. No. Te Ya lo juro. sé, creo que está complicado la situación y creo que la falta de visibilidad hace que tengamos falta de visión al respecto de las necesidades reales cotidianas de las poblaciones afrodescendientes, ¿no? Porque, ¿qué? O sea, si eres mujer, ¿cómo qué? O sea, un condón extra grande te va a salvar o cómo, o sea, te va a prevenir del VIH si eres una mujer afrodescendiente, es neta. O sea, creo que no, creo que desde mi perspectiva tendríamos que ver cuáles son las barreras que impiden tener insumos y tener acceso que desagregar estas cosas como características como que tienes el pene muy grande y necesitas condones muy grandes. Pues no, güey, o sea, creo que así no va a funcionar esto. La verdad es que sí hay como una riqueza al respecto del tema para seguir hablando. Pero a mí me llena muchísimo que hayamos de alguna manera encontrado la forma de visibilizar primero cuáles son las problemáticas generales, ¿no? De las poblaciones afrodescendientes. Y después como hablar de por qué no se está haciendo la detección en poblaciones afrodescendientes, cuáles son los principales problemas de acceso ¿no? A inicios de tratamiento o de permanencia en los servicios de salud incluso. Creo que tenemos un largo camino todavía que recorrer al respecto del tema. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy a acompañar este programa, porque quién mejor que tú que nos hable de poblaciones afrodescendientes en México. Muchas gracias a ustedes por ¿Algo la que quieras decir invitación. para cerrar? Para cerrar, que las necesidades son muchas, que aunque mencioné el tema de las carencias en lo económico y social, también el tema del acceso a una educación sexual, del acceso a una prevención del VIH y que, como les dije, y con estadísticas, o sea, somos de los más afectados en Guerrero y en Oaxaca, y que es increíble que en el 2021, aún después del reconocimiento constitucional, no tengamos a lo que queda del CENSIDA haciendo campañas de prevención focalizadas hacia nuestras poblaciones afro, haciendo incidencia con educación para que en los libros también nos hablen sobre educación sexual, pero enfocada a nuestra población, porque ¿por qué las personas indígenas, y no es reclamo, pero por qué la población indígena sí tiene algunos bagajes sobre educación sexual focalizada y nosotros no, como personas afromexicanas? Entonces creo que ahí nos quedan como esa deuda que, más allá de ponernos a pelear, yo creo que es culpa de las autoridades que nos han puesto en el mismo canasto, y que cuando les conviene somos la misma población y cuando no les conviene sí Ahí nos estamos. sí somos diferentes. Y solamente para cerrar, y porque es un tema que seguramente se va a desprender en todos los estados, es el tema electoral en personas afromexicanas, el tema de las acciones afirmativas para nuestras poblaciones. Hay que defenderlas, hay que obligar al INE y a los soples a que tengan candados, a que tengan una metodología para saber, porque por supuesto hay que respetar el derecho a la autoadscripción de todos, pero eso no significa que bajo ese derecho personas ajenas vengan a quererse montar sobre nuestra población y sobre nuestra identidad, y que también, aún en reformas electorales,
nos deben de tomar en cuenta. Ya lo dijo la Suprema Corte, que echó para abajo una reforma electoral en Guerrero, donde iban a hacer una cuota del 10% para nuestras candidaturas, pero como no nos tomaron en cuenta, los echó para abajo. Entonces, defender eso y saber que cualquier cosa que nos pegue o implique nuestros derechos, nosotros tenemos el derecho a ser consultados. Muchísimas gracias, queridísimo Isidro. Ha Gracias, sido ahí. sumamente educativo e informativo al respecto del tema de la afrodescendencia. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo y espero que pronto puedas regresar a este espacio. Muchas gracias, Claro. queridísimo Isidro. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden que Vivencia se transmite todos los martes a las 9 de la noche en las redes sociales de Homosensual. Este y todos los programas se quedan en el canal de YouTube y también lo pueden encontrar en el Spotify de Homosensual y en el podcast de Homosensual. También por ahí andamos, ¿vale? Y pues también no se pierdan los demás programas que tiene Homosensual TV. Están por ahí Mildred y Eitzel, están por ahí Las Morras, están también un montón de programas bien informativos al respecto de muchas cosas, muchos temas que atañen a las poblaciones LGBT. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, cuídense bien. Si no quieren usar condón, usen lubricante, pero usen algo, que no sea el salivazo. Cuídense mucho, bye.